Y bueno, el tema que nos congrega aquí es la función social de la filosofía en España. El tema se podría también dar la vuelta y decir la función de España en la filosofía, ¿no? Y ver que España es la que de alguna manera nos ha suministrado un lenguaje sin el cual no podríamos ni siquiera comunicarnos entre un montón de millones de personas. En este encuentro no se trataría tanto de un debate ahí mortal, aunque en filosofía siempre los debates tienen que ser dialécticos, pero tal vez no sea este el lugar para realizarlo. No obstante, bienvenida sea la crítica, el análisis de las ideas con la mayor potencia posible. También el subtítulo podría ser la lucha contra los fundamentalismos de los cuales yo creo que estamos repletos y... ¿Se me oye? ¿Se oye? De los cuales yo creo que estamos bastante, bueno, hartos incluso. Fundamentalismos de tipo científico, fundamentalismos de tipo político, religioso. Surgió este encuentro mediante, cuando estábamos Carlos y yo allí en Salamanca, en San Esteban, un lugar donde los dominicos tuvieron una gran impronta en América, y mediante llamada telefónica, que ahora que veo aquí muchas caras, evidentemente podrían estar aquí perfectamente, y además el nivel de la gente que veo y que hay, Carlos, es excelente, ¿no? Ahora bien, como hay que limitar y hay cosas que surgen pues casi espontáneamente, hay que cercenar un poco porque si no es imposible, ¿no? Y surgió como muy espontáneo, ¿no? No hay ningún afán de decir los cuatro amigos, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, el próximo año, en el segundo encuentro, espero, pues habrá en todos los sitios a partir de ahora, Bilbao, en Madrid, todos los sitios. Lo vamos a hacer, ¿no? Pues cuantas más gente se incorpore, mejor. Yo creo que los filósofos que están hoy aquí, desde arquitectos, filósofo, matemático, como no somos un gremio, esto no es un gremio, esto no es que soy médico y aquí nadie tiene más que yo la palabra, pues están porque tienen una larga trayectoria. Luego presentaré a Carlos y lo iré haciendo sucesivamente con los demás, con el resto. Vamos a ver, el fundamentalismo, pues yo creo que se puede ver muy bien en una caverna en donde viene un profesor de la Legión de María a un colegio privado y te pone unas diapositivas o un audiovisual religioso, en este caso un colegio religioso, podría ser privado y no ser religioso, y te empieza a contar, por ejemplo, si no tienes armas filosóficas o ideas contrarias, te pone allí unas diapositivas de la Sábana Santa de Turín, empieza a hacer ahí análisis del polen, análisis de la época, del siglo I, de cómo era Cristo, nuestro Señor, y si te pilla de niño, pues tal vez, pues te puede convertir y generar en ti, si no hay ideas contrarias, una capacidad muy reducida, porque el mundo no sabemos cómo es. Pero esto le pasa a gente que llega allí el profesor, a mí creo que me han contado cosas así, te empiezan a contar pues historias, claro, como no las contrastes con otras, te quedas completamente en una visión mínima. Y la filosofía, que por cierto hablaremos que no existe la filosofía, hay muchas. Aquí tenemos un texto de Hegel donde da crédito perfectamente a esto que estamos diciendo, además están encontradas. Pues las filosofías son tantas que claro, así es imposible, ¿no? Esto ya lo destacaron Protágoras, Gorgias, los grandes sofistas, ¿no? Los doctos, frente a los indoctos, que también se puede aprender mucho de ellos. Como lo que yo estoy diciendo es también cuestionable, voy a decir también otro ejemplo de lo que podría pasar un fundamentalismo político. Por ejemplo, aquí en España, en las icastolas, se puede aleccionar a los chicos, o en TV3, y meterles las ideas vacuas o zafias, o ramplonas o ideológicas, no filosóficas, decir que lo suyo es un país, que es una nación, confundiendo nación étnica con nación política. Y claro, yo me he encontrado en un viaje de Barcelona en el ferry
a Civitavecchia con un alumno que estaba confusísimo, porque no tenía cabida su planteamiento español, me lo contaba, y tenía la cabeza, claro, hecha polvo y puré, porque es que la contradicción en Cataluña y en el País Vasco es demoledora, con la complicidad de los partidos políticos que han estado en el gobierno, de la PP, PSOE, buscando convivencias con señor Pujol, etc. Entonces, esto que estoy hablando de una forma muy lisológica, muy amplia, luego se puede concretar. Lo podéis hacer luego una vez que acabemos esta mañana, porque el filosofar nunca acaba, ¿no? Y otro fundamentalismo, un ejemplo, que podríamos decir también, es el fundamentalismo científico, del cual se va a hablar aquí también como nosotros. El pensar que la ciencia nos librará de todos los males, y de estas periodistas o estos periodistas que hablan de la nueva revelación, ¿no? Cada día las ondas vibratorias, cuando no son las ondas vibratorias, yo creo que Carlos nos va a hablar algo de eso, y si no, pues habrá que hacérselo, que lo sepa y que nos lo diga, algo sabrás, ¿no? Y entonces, pues claro, que te vengan aquí con memeces cuando el proyecto pitagórico, ya Platón lo trata en el Menón, decir que el proyecto pitagórico es imposible, es decir, que no cabe la posibilidad de estudiar científicamente el mundo, la idea de mundo, una idea que se nos escapa, ya Gilán lo dijo, y luego han machacado mucho más, claro, acá. Entonces hay que partir de eso, porque si no, empezamos aquí a decir que la ciencia y la biología, prueba de ello, yo les digo a los alumnos que si la química explicara todo, además, mira, me acordaba ahora que si la química lo explicara todo, Merkel se hubiera quedado en el laboratorio de química, igual que Rubalcaba, que ahora está en él. Entonces, claro, es una cuestión que si en la facultad de química se explicara todo, pues no habría facultad ni de filosofía, ni de bellas artes, ni de nada. Ese es otro ejemplo, ¿no? Es una carga de la prueba, yo creo que bastante potente. Y ahora ya, sí, todavía quedan 2 minutillos más. Ahora ya es el momento, bueno, también los fundamentalismos deportivos, ahora el deporte, estás todo el día ahí viendo a uno que corre mucho, a otro que tira pues una pelotita así, el señor Nadal, que Dios le guarde la gloria. Yo mi tiempo libre lo dedico a ver vídeos de muchos de los que están aquí, a leer a gente que me da mucho más. Desprecio totalmente el deporte, aunque lo entiendo, son unas instituciones potentes donde se maneja mucha economía, pero hombre, hay más aficiones, ¿no? Yo creo que el deporte está bien hacerlo uno si quiere, si le da la gana. Y entonces paso un poquito a presentar a Carlos Miguel Madrid Casado. Vamos a ver, hace unos años, ya no vamos a decir porque somos ya unos más mayores que otros, pero ha pasado el tiempo, nos conocimos en unas jornadas de filosofía y cine. Él explicaba, el matemático, brillantemente bien a John Malkovich, la película Cómo ser John Malkovich o las paradojas lógicas, y entonces yo explicaba otra cosa de Skinner, las salas de cine, cómo el cine es muy bonito cuando te ponen musiquitas, es decir, cómo una película no es solo, cómo no te emociona solo con la película porque sea muy majo, sino que te pone una musiquita, y no es lo mismo ver Psicosis con música que sin música. Entonces eso hay que quitar el truco, ¿no? Y hay truco en el cine, evidentemente. Bueno, pues Carlos, nos hicimos amigos, ¿no? Empezamos ahí a filosofar, como no puede ser de otra manera, y empezamos ahí a hablar en la plaza mayor de Salamanca, pues de las paradojas lógicas de Bertrand Russell y cosas de esas. Él me enseñaba a mí y yo le trataba de enseñar a él, no sé si con éxito, algo, todos tenemos algo que decir. Y a partir de ahí nos hemos ido juntando en varios encuentros, que se hacen algunos en Santo Domingo de la Calzada, otros en Oviedo, en la Fundación Gustavo Bueno, y va creándose un colectivo cada vez más potente, más sólido, y ves que hay más cosas que las que dice la televisión, y es más, hay que salir en la televisión porque si no las dicen ellos, y ya está bien, es decir, hay que salir otros. Cansa un poco ya el fundamentalismo, yo le llamo mediocrático, de los típicos filósofos actuales, entre comillas, los periodistas, aunque hay de todo, claro, es que los periodistas hay de todo.
Entonces hay que salir también los demás. Y bueno, de Carlos decir que, además de que hizo la tesis doctoral en Filosofía de la Ciencia, es un enamorado de la filosofía, como no puede ser de otra manera. Además, nos honra tener en el cuerpo de profesores de instituto al profesor Lasaga, que le metió en Ortega, y a través de Ortega y del profesor y de la televisión, pues vas conociendo a filósofos como Gustavo Bueno, que no pasan de largo, ¿no? Y bueno, pues la producción que tiene Carlos, además de dar charlas en el Prado, en el Museo del Prado, es muy numerosa, no es muy vasta como la de todos los que están aquí y otros que estáis ahí. Si le dais a YouTube, ahí tiene sus grandes conferencias. Si le dais a internet, tiene sus publicaciones en el Catoblepas, una revista muy interesante. Y más publicaciones. En concreto me viene ahora en Revista de Occidente, fundada por Ortega y Gasset, cual es no poco, ¿no? Y dicho esto, hay que escuchar al maestro Madrid español. Y si no, que se vaya. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por invitarme y por la presentación. Y bueno, pues sin más voy a comenzar con la charla, que se titula Entre ciencia y filosofía, la cara oculta del Big Bang. En este encuentro a mí me ha tocado, como si dijéramos, torear con ese toro que es el fundamentalismo científico. Y lo que voy a intentar mostrarles es la necesidad de la filosofía a la hora de analizar, por ejemplo, las teorías cosmológicas actuales que nos sostienen los físicos como Stephen Hawking. Es decir, que se vea que la ciencia no tiene la última palabra y que es necesaria un análisis filosófico a fondo, sobre todo de la cosmología actual. Comenzaré, como si dijéramos, con un pequeño requisito, que es introducir una diferencia, que sea un poco abstracta, entre ciencia y filosofía. Las ciencias trabajan con conceptos. Los conceptos, pues una definición que voy a dar para manejarnos un poco así, es que los conceptos suelen ir ligados a técnicas y a tecnologías, y en el límite pues a aparatos y a operaciones prácticas. Mientras que la filosofía trabaja con ideas, una serie de ideas que se despliegan a través de los conceptos y que están más allá de ese nivel, de ese plano más operatorio. El problema con los científicos, en particular con los cosmólogos, es que ellos piensan que están siempre usando conceptos. Y sin embargo, muchas veces lo que hacen es deslizarnos ideas filosóficas. Y esa serie de ideas filosóficas que nos van colando así de matute, pues conforman una especie de filosofía espontánea de los científicos, que es precisamente la que yo voy a intentar aquí diagnosticar para que ustedes vean pues un poco cómo se hace una disección filosófica. Cuando Miguel Ángel me pidió pues, que analizase aquí un poco la necesidad de la filosofía para abordar el fundamentalismo científico, pensé en varios ejemplos que podía estudiar. Pensé en algún momento meterme con el problema del reduccionismo genético. Ahora parece que todo lo explican los genes, que la conducta queda todo explicada con los genes. Al final no decidí ese tema. También pensé meterme con el tema del cambio climático y del calentamiento global, un tema que también en algún momento me he metido. Y dije, bueno, puede ser interesante contarles algunas cosas, que por ejemplo sí, el Ártico se está deshelando, pero la Antártida no. De hecho, esto lo tiene hasta publicado la NASA. Si ustedes lo miran, verán que las temperaturas en la Antártida son cada vez más bajas. Pero también deseché ese tema. Luego, llevados un poco por las noticias del pasado jueves 11 de febrero, el famoso anuncio de la detección de ondas gravitacionales. Bueno, como eso ya me pilló a muy poco tiempo de esta conferencia, no era el momento de cambiar lo que iba a contar, pero si ustedes quieren luego en los 15 minutos de debate, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, bueno, pues contaré algunas cosas de las ondas gravitacionales que no han salido en la prensa ni en los telenoticias estos días. Y el tema que decidí abordar es la cosmología. La cosmología es, como si dijéramos, la clave de bóveda de la ciencia actual, porque parece ser que es la ciencia que nos explica el origen del universo, del mundo. Voy a comenzar con un pequeño bosquejo histórico. La cosmología se puede decir que comienza con Laplace, con el matemático francés Laplace, que es el que aplica la mecánica de Newton, los teoremas de Newton, a lo que él llama el sistema del mundo. Es el primero que decide aplicarlo al universo como un todo, a lo que él llama no universo, que eso es un término posterior, sino lo llamaba el sistema del mundo.
e incluso elabora una hipótesis, la hipótesis que se conoce actualmente como de Kant-Laplace, porque Kant también la elaboró, que intenta explicar precisamente eso, el origen del sistema del mundo. Sin embargo, como si dijéramos, la cosmología de Laplace pues queda en pañales con la revolución que se iba a producir en el siglo XIX. En el siglo XIX va a haber un descubrimiento fundamental, y es que va a aparecer, como si dijéramos, una forma de analizar las estrellas. Es la luz de las estrellas, se puede descomponer con su espectro, y a partir del estudio de su espectro podemos saber la composición de las estrellas. Eso es lo que va a permitir la que se llama la radiotelescopía, es decir, no solamente estudiar la posición de las estrellas o de los astros, sino también a través de como si dijéramos, proyectar su luz y ver su espectro lumínico, tener una huella de esas estrellas y ver su composición. Esto va a ser fundamental en el nacimiento de la astrofísica. Y es que la cosmología actual tiene como dos pies. Uno es la astrofísica y el otro es la teoría de la relatividad general de Einstein. Einstein, como ustedes saben, pues, es mundialmente conocido fundamentalmente por dos aportaciones, la relatividad especial y la relatividad general. En 1917 lo que hace es aplicar la física, los principios de la relatividad, a la gravedad y al universo como un todo. Él en aquel momento plantea un modelo estático del universo. Poco después, un matemático ruso, en 1922, Alexander Friedman, plantea que las ecuaciones de la relatividad general tienen más soluciones, y que entre las soluciones que se le pueden dar hay algunas que son de un modelo dinámico, es decir, que el universo no tiene por qué ser algo estático, sino que puede ser algo que haya tenido un comienzo y que igual que tiene un comienzo tenga un final. Pero el personaje fundamental en la fundación de la cosmología actual es un abad, es un cura, es el abad Lamettrie. En 1931 él plantea lo que se llama la hipótesis del átomo primitivo. Esta hipótesis consiste en que él imagina que ha habido el universo estaba todo compactado en un átomo muy caliente, muy denso, y que a partir de ahí se produce como una especie de explosión de la cual surge nuestro universo actual. Para ello, él va a basarse en dos cosas. Por un lado, en la teoría de la relatividad general, en los modelos dinámicos que había dado Friedman, y por otro lado, atención, en una ley que había descubierto Edwin Hubble, que a lo mejor les suena, es un famoso astrónomo, la ley de Hubble. La ley de Hubble les contaré generalmente lo que dice. Si ustedes conocen algo un poquito de cosmología, la ley de Hubble dice, bueno, es que lo que se observa es que todas las estrellas y todas las galaxias que nos rodean se están alejando de nosotros. Bueno, eso no es cierto. Lo que descubre Hubble es que hay una correlación entre la distancia de las estrellas y el corrimiento al rojo. Es decir, las estrellas que están más lejos presentan su luz, su espectro lumínico, más corrido hacia el rojo que las que están más cerca. El corrimiento al rojo es un fenómeno que en la física terrestre, en la Tierra, se conoce bien, es el efecto Doppler. Es un efecto que, por ejemplo, explica el hecho de que cuando un tren se acerca, lo escuchamos más agudo que cuando se aleja. Y entonces inmediatamente los físicos dicen, ya está, si hay un corrimiento al rojo en las estrellas es que las estrellas se están alejando de nosotros. Y entonces ahí hay un salto, fíjense, lo que hace Hubble es relacionar la posición de la estrella, estrellas más lejanas, más corrimiento al rojo. Y lo que hacen los cosmólogos es el corrimiento al rojo interpretarlo como una velocidad de alejamiento. ¿De acuerdo? Lo que me interesa es que esa velocidad de alejamiento, ese salto que dan, el propio Hubble se murió sin estar convencido de ello y siempre tuvo muchos reparos en interpretar la ley que él había descubierto como diciendo que las galaxias se están alejando. Bien, este abad, el abad Lamettrie, dijo, ya está, si lo que observamos es que las galaxias se alejan de nosotros, es que antes estaban todas juntas. ¿Dónde? En un átomo primitivo. Y ese es el comienzo de la cosmología actual. El verdadero empujón a esta teoría vendrá al acabar la Segunda Guerra Mundial, vendrá de Gamow, un físico que lo que decide es aplicar la física de partículas a la teoría cosmológica. El problema para Gamow y su teoría es que de la gran explosión, que es como se la empezará a conocer, la teoría del Big Bang, es que en el momento en el cual él la plantea, los físicos ingleses, varios físicos, Bondi y Hoyle, tienen otra teoría alternativa. Esa teoría alternativa es que el universo ha sido estacionario.
es la teoría del estado estacionario. Y curiosamente el término Big Bang, que todos hemos oído hablar de él, se populariza de la siguiente manera. Entrevistan a Hoyle, que era partidario de la otra teoría, de la teoría de que el universo ha sido estacionario, que no ha tenido un comienzo y tendrá un final. Le entrevistan en la BBC, en la radio. Y entonces él, para referirse a la teoría de Gamow y de los americanos, decide acuñar el término Big Bang. Y curiosamente ese término, que él acuña como una broma, es el que nos ha quedado, y todos a día de hoy conocemos la teoría del Big Bang. Bueno, la teoría del Big Bang tendrá un gran espaldarazo cuando en el año 1965 dos físicos, dos radioastrónomos, también ingenieros, Penzias y Wilson, detecten lo que se llama la radiación de fondo. Parece ser que el universo está todo él permeado por una pequeña radiación, con una pequeña temperatura. Esa temperatura muy pequeña, de apenas un par de grados Kelvin, sería supuestamente el residuo de calor del Big Bang. Claro, si ha habido una explosión muy fuerte al inicio del universo, tiene que quedar alguna huella. ¿Qué ha quedado? Algo de calor. Igual que cuando, qué sé yo, encendemos la cocina y luego la apagamos, al tiempo todavía la cocina está un poco caliente. Claro, lo que no se cuenta es que no es que la teoría del Big Bang pues dijese que había una radiación de fondo y luego Penzias y Wilson encuentran una radiación de fondo, sino que Penzias y Wilson encuentran una radiación que está por todos lados. Y entonces resulta que unos colegas del laboratorio de IBM donde ellos trabajaban, que estaba cerca de la Universidad de Princeton, en ese momento están dándole publicidad a la teoría del Big Bang. Y entonces deciden, pues ya está, encajamos nuestra radiación en esa teoría. Fíjense, no es lo mismo que una teoría pues diga algo y luego se encuentre, que yo tengo un dato y luego lo encajo en la teoría. Bueno, y con esto prácticamente a partir de los años 65 y los 70 la teoría del Big Bang se va consolidando. Y a día de hoy parece que es la teoría aceptada unánimemente. Pero conviene hacer algunas críticas, señalar algunos problemas abiertos. Los 4 pilares de la teoría del Big Bang son, en primer lugar, ya les he dicho, la astrofísica. En segundo lugar, la teoría de la relatividad general. En tercer lugar, la ley de Hubble, que les he comentado. Y luego, fundamentalmente, la radiación de fondo. Hay otro pilar que no voy a meterme con él, que sería un quinto pilar, sería la nucleosíntesis, pero no voy a tocar de ese. Lo que me interesa señalar de estos 4 pilares es lo siguiente, y es una idea fundamental que quiero que quede clara. Y es que la expansión del universo no es un hecho. No es que los científicos miren con sus telescopios al universo y vean, mira, es que todo se está alejando de nosotros. No. Ellos lo que observan es, por ejemplo, como hizo Hubble, que las estrellas más lejanas presentan un corrimiento al rojo. Y luego interpretan ese corrimiento al rojo como una especie de efecto Doppler, es decir, que la galaxia se está alejando. Pero fíjense en lo siguiente, esto es muy importante. Lo que dice la teoría del Big Bang no es que la galaxia se esté moviendo. Lo que dice es que el espacio entre nosotros y la galaxia es lo que se está estirando. Fíjense que eso ya es una interpretación. O sea, no es que la galaxia se mueva, no es que lo que vea... Claro, si hay una explosión, todas las partes que han formado el núcleo se van separando. Pero lo que dice la teoría del Big Bang no es que sean las galaxias las que se muevan, sino que es el espacio que está entre medias lo que se va poco a poco estirando. Es decir, eso no es un hecho, eso es una interpretación. Una interpretación que sin duda será una buena explicación, pero que no deja de ser eso. Entre los problemas científicos que tiene abiertos la teoría del Big Bang a día de hoy, hay uno fundamental que no se suele contar. Y es que la teoría del Big Bang necesita de lo siguiente. Se basa en la teoría de la relatividad general. Si el universo se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, justo en los orígenes del Big Bang es muy pequeñito. Y la teoría científica que tenemos para las regiones pequeñas, las escalas microscópicas, no es la relatividad, es la mecánica cuántica. Y a día de hoy la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica no encajan. De hecho, se suele decir que antes del tiempo de Planck, que es un tiempo estimado en 10 elevado a menos 43 segundos, no se sabe lo que pasa. ¿Por qué? Porque nuestras dos teorías mejores, mecánica cuántica y relatividad general, no casan, se contradicen la una a la otra. El segundo problema, ya se lo he mencionado, que la expansión del universo no es un hecho. El tercero, en los años 80, para explicar cierta simetría que se observa en el universo, se propuso una teoría, y es que la expansión del universo ahora es inflacionaria. Hay un momento en los comienzos en los cuales el universo se expande
más rápido que la velocidad de la luz. El problema es que si se expande más rápido que la velocidad de la luz, esa teoría no se puede observar, no se puede contrastar. Y entonces estamos a un paso verdaderamente de la metafísica. Y el tercer problema es que lo que nos dicen los cosmólogos es que el 96% de lo que hay, de la materia que hay en el universo, es desconocida, porque es materia y energía oscura. Claro, lo que no te cuentan es cómo se descubre la materia y la energía oscura. Voy a contar simplemente cómo la materia oscura, cómo llegan a esa deducción. La deducción llegan de la siguiente manera. Observa que las galaxias que giran en los bordes de la Vía Láctea giran más despacio de lo que deberían. Y entonces, ¿qué pues suponen? Es que debe haber un halo de materia que no vemos, oscura, fuera de las galaxias, y eso es lo que ralentiza el giro porque tira de ella gravitatoriamente. Bueno, eso es una buena explicación. Es la misma que, por ejemplo, llevó al descubrimiento del planeta Neptuno. Urano se retrasaba en el giro de su órbita, y entonces se pensó que debía haber un planeta detrás que tiraba de él hacia atrás. Ese planeta era Neptuno. Claro, los científicos dicen, si este tipo de razonamiento nos funcionó para descubrir Neptuno, ¿por qué no nos va a funcionar para descubrir la materia oscura y la energía oscura? Lo que no te cuentan es que también pensaron que como Mercurio también girando alrededor del Sol también iba más despacio, tenía que haber un planeta que estuviera entre Mercurio y el Sol. Ese planeta le pusieron hasta nombre, Vulcano. Incluso hubo quien creyó verlo confundido en alguna mancha solar, pero Vulcano a día de hoy sabemos que no existe. El problema con la teoría del Big Bang no solamente son estos problemas científicos, sino también problemas filosóficos. Problemas que tienen que ver, por ejemplo, con que en su consolidación hay factores que no son internos, sino factores externos, sociológicos. La teoría del Big Bang se consolida durante la Guerra Fría, en un momento en el cual Estados Unidos, que es la principal potencia donde se estaba estudiando la teoría del Big Bang, está en lucha contra la Unión Soviética, y los cosmólogos soviéticos sostenían otro tipo de teorías cosmológicas. La teoría del Big Bang enseguida es aplaudida, por ejemplo, por Pío XII, que prácticamente la rocía con agua bendita. Porque claro, si hay un comienzo, pues claro, ¿quién está detrás? Dios Padre. Y luego, un tercer problema tiene que ver, una cuestión ya un poquito más técnica, con la forma de hacer ciencia. Y es que en ese periodo de la Guerra Fría, uno de los grandes filósofos de la ciencia es Karl Popper. A lo mejor a alguno le suena este personaje. Él sostenía que la ciencia era fundamentalmente teoría, hacer teorías, ecuaciones. Claro, esa forma de hacer ciencia es la que casa precisamente con la que vemos en la cosmología, pero hay otras teorías de la ciencia. Por ejemplo, la que a mí, por ejemplo, sostengo es la que se llama la teoría del cierre categorial del filósofo español Gustavo Bueno. Y allí el peso que se le da a las ciencias tiene mucho más que ver con las técnicas, con las tecnologías, con los aparatos, es decir, con poder hacer cosas, no solo formular ecuaciones, sino poder hacer experimentos, por ejemplo. Muchas veces, alguna vez, para que ustedes vean los componentes metafísicos que tiene la teoría del Big Bang, a mis alumnos en el instituto les he hecho el siguiente experimento. Les pongo el típico esquemita donde se explica la teoría del Big Bang, que se lo puedo contar, es algo así. Una explosión, sale como una especie de triángulo y van apareciendo pues, los primeros átomos, abraones, protones, galaxias, tal, y luego ya aparece el ser humano. Y hay un libro de Roberto Freud, un astrólogo del siglo XVII, que tiene un esquemita similar. Se ve una especie de explosión, que él llama Dios Padre, van saliendo diferentes cosas, claro, en su caso en vez de ser galaxias y tal, pues son arcángeles, dominaciones y tronos, que son los diferentes tipos de seres no lineanos que están por ahí. Y luego ya aparecen los planetas y el hombre. Si ustedes ven los dos esquemas, prácticamente es que se pueden seguir en paralelo. Voy acabando. Con esto, lo que les quiero mostrar es la necesidad de una filosofía crítica para hacer un análisis, por ejemplo, de estas teorías punteras de la ciencia, intentando separar pues, lo que realmente está atado y bien cerrado, de lo que no. Me interesaría señalar entonces que vivimos habitualmente en muchos mitos envueltos, entre ellos estos mitos científicos que conforman lo que se suele llamar pues, el mito del lo que llamamos, como ha mencionado Mitchell al principio, el fundamentalismo científico. Es decir, la idea de que la ciencia, así en singular,
nos da una imagen, un cuadro perfecto de lo que es el mundo, la realidad. En verdad, habría que decir lo primero, que no existe la ciencia, lo que existen son las ciencias. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en física, les acabo de contar, la mecánica cuántica no encaja con la teoría de la relatividad. La biología molecular tampoco encaja con la química, no sabemos muy bien dónde está el salto de lo inorgánico a lo orgánico. Es decir, hay una serie de momentos en los cuales las ciencias chocan unas con otras. Y la idea que me gustaría que quedase clara fundamentalmente es eso, que pese a que el fundamentalismo científico que muchas veces nos envuelve, y que conste que yo soy científico de formación, es la idea de que las ciencias nos ofrecen eso, un cuadro perfecto, acabado de la realidad. Pero más bien lo que nos ofrecen las ciencias es una especie como de mosaico. Un mosaico donde algunas veces faltan teselas y otras veces, pues algunas de esas teselas pues no encajan bien entre sí. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora un ratillo de preguntas porque vamos a dedicar como 15 minutillos a preguntas y luego tener 10 minutos para dejar ahí un tiempo. A ver. Sí, no, nada, primeramente, pues claro, hay que dar las gracias a Carlos por su estupenda charla. Desde luego, eso vamos, hay que empezar por ello. Y luego yo tenía dos preguntas, una diferentes en cierto modo, pero en fin, me ha suscitado lo que decías. En primer lugar, me has hecho recordar cuando hablabas de la conexión entre el corrimiento al rojo y el desplazamiento de las galaxias, un libro muy conocido por nosotros, de Halton Arp, que está publicado en español en Tusquets y que se llama Controversia sobre las distancias cósmicas y los cuásares, y donde efectivamente este astrónomo, el físico, pues también pone en cuestión la interpretación más convencional efectivamente del corrimiento al rojo a la luz del efecto Doppler como evidencia, ¿verdad?, de la teoría del Big Bang y del desplazamiento del universo, y además es un libro muy interesante porque señala, es muy interesante desde el punto de vista, por ejemplo, de la teoría de la ciencia, de la nosología, pero también de la sociología de la ciencia, porque pone muy bien el dedo en la llaga pues del ambiente prácticamente inquisitorial, ¿verdad?, en el que se mueve, para decirlo con Kuhn, la comunidad científica de los astrofísicos, ¿verdad? Entonces me gustaría saber qué recepción ha tenido este libro, por ejemplo, si podrías ilustrarnos algo sobre el asunto. Eso por un lado. Y lo otro es un comentario más que una pregunta, porque lo último que has dicho, cuando efectivamente has puesto en paralelo, muy bien y muy pertinentemente, creo yo, es muy certera, porque además es muy plástica esta forma de ver el asunto, ¿verdad? La estructura, por así decirlo, del gran relato del Big Bang con el gran relato de la cosmogonía cristiana, por ejemplo, pues el otro día estaba yo hojeando un libro bastante reciente de Richard Dawkins, este biólogo que el otro día tuvo por un ictus, al parecer, y pues esperamos que se recupere. Richard Dawkins tiene un libro que se llama El cuento del ancestro, algo así, ¿verdad? No está traducido en español, es de Ancestor Tale. Claro, el título intenta evocar los cuentos de Canterbury, de Chaucer, ¿verdad? Y en este libro lo que hace es, bueno, el orden es el inverso, porque parte del ser humano y va para atrás, ¿hasta dónde? Va para atrás, pues hasta los protistos y las móneras, etc. Pero la estructura, digamos, estructuralmente es el mismo relato. Los contenidos son, mutatis mutandis, por supuesto, pero estructuralmente, ¿verdad?, es el mismo tipo de razonamiento. Y el tipo de razonamiento, claro, yo creo que lo que tiene de común en el fondo es el monismo. Esto me parece a mí. Bueno, de Halton Arp, el libro es muy interesante, que lo publicó Tusquets, y comentar varias cosas. La recepción, bueno, Halton Arp está considerado como que es prácticamente, pues eso, un loco, pero es muy curioso porque él planteó, era un astrofísico observacional, planteó ejemplos de estrellas, localizándolas, en las cuales dos estrellas están prácticamente juntas a la misma distancia. ¿Por qué? Porque en las imágenes se ve un puente de plasma, es decir, materia que está entre las dos. Si se ve materia entre las dos es que están cerca, y sin embargo una tenía un corrimiento al rojo mucho más fuerte que otra. Claro, según la teoría que se acepta, si esta tiene un corrimiento mucho más rojo, mucho más fuerte, ¿es a dónde tenía que estar? Mucho más lejos. Pero si está mucho más lejos, ¿cómo es posible que había un puente de plasma entre ambas? Entonces, él lo que planteaba era que la interpretación que se hace de la ley de Hubble para encajarla en la teoría del Big Bang, pues que estaba muy forzada. Claro, el problema es que él se especializó en hacer buscar ese tipo de contraejemplos, de ejemplos patológicos.
y fue viendo poco a poco como el tiempo que le dejaban destinado a observar en el telescopio, porque claro, hay mucha gente que quiere observar, cada vez iba teniendo menos, hasta que prácticamente pues se tuvo que ir, dejar Estados Unidos e irse a, creo que acabó en sus días, creo que ha muerto en Alemania. Y entonces es muy interesante eso, cómo plantea estos problemas y la propia sociología de la ciencia, cómo se favorece pues las teorías que están más en boga frente a otras teorías que pudieran ser alternativas. Y con respecto a lo de Dawkins, pues efectivamente lo que has comentado, efectivamente la escala de los dos relatos es paralela, sí, sí. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones de Íñigo, y ya que has citado este tema de actualidad que se te ha cruzado en la preparación de la charla, pues ilústranos un poquito sobre las ondas gravitacionales. Bien, bueno, pues simplemente comentar lo siguiente, es que seguro que todos el pasado jueves 11 de febrero vieron la noticia esta de... voy a leerlo tal y como lo dijeron los que lo presentaron. Son un grupo de investigadores norteamericanos del observatorio LIGO, que es un observatorio para detectar ondas gravitacionales, supuestamente, y dieron una rueda de prensa multinacional en Washington DC y dijeron lo siguiente: damas y caballeros, hemos detectado ondas gravitacionales. Y todo el mundo aplaudió. Claro, el problema es cómo se ha presentado la noticia. Si yo no voy a cuestionar los resultados técnicos o tecnológicos, yo lo que voy a cuestionar, insisto, es la filosofía espontánea, es decir, las ideas que se van colando detrás. Porque los científicos y los periodistas, parafraseando un artículo de Íñigo Ongay, pues han filosofado en Washington. Y, por ejemplo, la teoría de la relatividad general exactamente la presenta Einstein en 1916, es decir, hace exactamente 100 años. Y una de las predicciones que hace es que tiene que haber ondas gravitacionales, es decir, cuando haya un suceso cósmico muy violento, como el que por ejemplo han detectado los del observatorio LIGO, dos agujeros negros fusionándose, tiene que haber una liberación de energía tan fuerte que el propio espacio-tiempo tiene que temblar. Ese temblor del espacio-tiempo son las ondas gravitacionales. Y entonces lo que supuestamente cuando han llegado a la Tierra, ahora está aquí pasando una por aquí, pues lo han detectado. Claro, lo que no te cuentan es lo siguiente, es lo desmedido, por ejemplo, del anuncio. Todo en la televisión y en los periódicos se ha acompañado de lo siguiente, seguro que muchos de ustedes lo han visto: una especie de tierra, como una esfera de gelatina, que cuando llega la onda gravitacional se agita. Bueno, lo primero que hay que decir es que el efecto de las ondas gravitacionales es minúsculo, con lo cual eso está totalmente deformado. Es minúsculo, en primer lugar, porque no se puede observar, no es observable, con lo cual esa imagen que nos están poniendo, muy pedagógica, pero más que pedagógica es propagandística. En segundo lugar, a lo mejor algunos de ustedes también han oído el ruidito, similar a una gota de agua cayendo o un pi, y decían, esto es la onda gravitacional. Bueno, es que tampoco es audible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han hecho? Ciertas frecuencias que han registrado, solamente aquellas que encajan con el umbral humano, las han traducido. Bueno, ¿y por qué no traducen las otras? Claro, en fin, es una traducción totalmente ad hoc. Y luego, lo que no te cuentan es que el descubrimiento está totalmente cargado de teoría, otra vez el teoreticismo al que he hecho referencia. Les cuento, ¿qué es lo que han observado? El observatorio LIGO es lo que se llama un interferómetro. Es un sitio donde lanzan un rayo láser en esta dirección y vuelve, y en esta y vuelve. Los dos brazos de la L tienen la misma estructura. Entonces, ¿qué pasa si un rayo láser, el que va para acá, vuelve antes que el que ha ido para allá? Quiere decir, interpretan que el espacio-tiempo en esta dirección se ha cortado. Es decir, aquí es donde ha venido la onda, mientras que el de allí se ha alargado en esta dirección. Es decir, en puridad, lo que han observado es ciertos desfases en la interferencia de rayos láser. Claro, esa interferencia de rayos láser es lo que luego se interpreta como el paso de una onda gravitacional. Y se interpreta, fíjense, después de haber hecho un análisis estadístico tremendo, porque claro, el tren que pasa a 1 kilómetro del observatorio también hace que los rayos láser no lleguen a la vez. Un avión que pasa, lo mismo. Terremotos locales. Es decir, hay una cantidad de cálculo estadístico, matemático detrás para ir descontando estos efectos que... ¿Qué es lo que han hecho? Supuestamente la onda la descubren el 15 de septiembre. ¿Por qué no la han anunciado, si es algo observable, por qué no lo anunciaron el día 16? Porque han tenido que estar 3 meses de cálculos. ¿Haciendo qué? Las frecuencias que han registrado, limpiándolas. Vamos a descontar vibraciones locales, el ruido de fondo. Y entonces, cuando han hecho todos esos descuentos, lo que ha quedado, si está por encima de cierto umbral, han dicho, sí,
Esto es la onda gravitacional. Sin duda alguna es lo que se llama la inferencia, la mejor explicación, pero uno tiene que ser consciente de la cantidad de saltos que están ahí involucrados. De hecho, lo que tampoco se ha contado es que el año pasado un experimento norteamericano, BICEP 2, ya descubrió ondas gravitacionales. Más o menos por las mismas fechas se hizo público. También tuvo mucho eco en las noticias. Lo que sucede es que cuando la Agencia Espacial Europea, aquí hay una competición entre Estados Unidos y Europa. La Agencia Espacial Europea cogió los datos del equipo BICEP 2 norteamericano, resulta que habían confundido ciertas señales que venían del polvo intergaláctico con ondas gravitacionales. Probablemente, ¿qué va a pasar? Que hasta que un experimento europeo independiente, un interferómetro, un observatorio que se está construyendo en Italia, Virgo, no sea capaz de repetir, de reproducir los mismos experimentos, no se puede aceptar. Para que a los americanos les ha interesado posiblemente adelantarse, y qué casualidad, justamente han confirmado la predicción a 100 años. Justo 1916-2016, qué casualidad, ¿no? De hecho, lo que tampoco se cuenta es que las ondas gravitacionales ya fueron descubiertas en 1969. Un ingeniero norteamericano, Joseph Weber, construyó una antena de barra, una antena que también vibraba al paso de las ondas gravitacionales. Eso generó muchísimo revuelo. Lo que sucede es que pasaron los años y nadie fue capaz de reproducir los experimentos, que es lo que aquí digo, que hay que esperar un poquito a que un equipo independiente, por ejemplo el europeo, lo reproduzca. ¿Qué pasó? Que la ventana que él quería haber abierto hacia 1969 al universo, pues se cerró de un portazo en el año 75, cuando Joseph Weber quedó totalmente apartado porque sus experimentos no eran capaces nadie de reproducirlo. Claro, uno de los titulares que más se ha repetido estos días es: la humanidad ha vuelto a hacer historia. Bueno, más que la humanidad, en todo caso el primer mundo, o el mundo occidental y capitalista de Estados Unidos, que puede permitirse estas inversiones gigantescas institucionalmente. Stephen Hawking ha dicho: comienza una nueva era en el estudio del universo. Y ya él ha contado ya que hay muchas aplicaciones de cara al futuro, pues viajes en el tiempo, etcétera. En fin, ante tal derroche de fundamentalismo científico, bueno, pues yo creo que hay que decir que hay que ser cautos y prudentes. Más preguntillas por eso. Bueno, una pequeña cosa que no diré de imaginar, pero poco menos. Es que el papel de Gamow, ahí hay que analizarlo, quién era Gamow, en qué circunstancias está. Es muy atractivo, y hace 30 años leí el libro de él que está publicado en Espasa, es muy didáctico, muy interesante, pero también quién era Gamow, eso explica también. Gamow era un emigrado ruso, no recuerdo, sale de la Unión Soviética y acá, no recuerdo si acaba, no creo que no llega a hacer escala en Inglaterra, pero acaba, claro, asentándose en Monte Palomar, en Estados Unidos, y sobre todo hay una conexión ahí que no he comentado. Y es que la teoría del Big Bang, de la gran explosión, casa muy bien con uno de los grandes sucesos norteamericanos, que es la bomba atómica. Es decir, el comienzo de la teoría del Big Bang, también fíjense que es una teoría que casa con lo que es muy visible, entra muy bien por los ojos, como entra muy bien por los ojos las imágenes de los estallidos en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ahí también hay una conexión entre la física puntera de partículas y la cosmología, claro. Bueno, ¿verdad? Bueno, nada, hay que felicitar a Carlos Madrid, pero no solo por esta conferencia, por las respuestas que nos acaba de ofrecer a las preguntas que le han hecho. Yo quiero particularmente, sobre todo ahora, pues felicitarle por la última de las cosas que tenemos que nos ha proporcionado él, y es su espléndido trabajo sobre Laplace, ¿no? Que he tenido oportunidad de ver estos últimos días, ¿no? Parte de otras publicaciones que él ya... Un poquito más alto que no se oye. Ah, sí. Que le estaba intentando, bueno, aprovechar esta circunstancia para felicitarle por su espléndido trabajo sobre Laplace, que ha aparecido en la revista National Geographic. Bueno, que tiene una edición anterior, ¿eh? Sí. Ah, bueno, el libro que luego aparece en esta es el mismo, geográfica, que es la misma... Pero se pueden comprar los dos. Pero que esto tiene más divulgación, o bueno, yo lo he percibido así, ¿verdad?
En todo caso, bueno, claro, esto me ha provocado un pequeño... Pero bueno, a lo que voy, que en realidad el libro contiene no solamente una aportación a este gran astrónomo, sino que es que pues, aparece una constelación de científicos de los que nos da cuenta, ¿no? Euler, Lagrange, D'Alembert, Carnot, Bernoulli, Monge, ¿no? Y bueno, la verdad es que este trabajo de Carlos Madrid yo lo he leído a través de esta revista y por eso pues, qué sé yo, esta confusión, acaso, ¿no? Que acaso, bueno, pues sea totalmente relativa, ¿no? Bueno, pero a lo que yo quiero ir es sencillamente le quiero hacer una pregunta, pero a la vez también hacer una pequeña consideración con respecto a a este paralelismo que hay entre la teoría del Big Bang y la teología. Y entonces, precisamente, después de haber visto sus referencias a los grandes astrónomos, que acaso esté perfectamente, podríamos decir, justificado, porque la mayor parte de los grandes astrónomos, empezando por Copérnico, pero también Laplace, también Kepler y muchos otros, pues empezaron estudios eclesiásticos, es decir, que tomaron contacto con la teología, es decir, que ellos conocían la teología y luego realizaron un tipo podríamos decir, de transformación, o lo que podríamos llamarle, ¿no? Y entonces, pues, estas analogías de proporción pues son evidentes, claro, sin duda alguna, pero que están de alguna manera justificadas, ¿no? Y como él pues ha hecho este trabajo, ¿no? Y conoce perfectamente las biografías de estos astrónomos, nada, corroborarlo. Y luego ya la pregunta consistiría en el hecho de, por algo que él ha empezado, por donde él ha empezado, y es la relación entre conceptos e ideas. Y traducido esto al asunto que nos ocupa, del que tú te has ocupado, pues cómo efectivamente las ideas filosóficas que nosotros tenemos tampoco nos las hemos inventado, porque tú lo has insinuado, pero que en cierta medida que incidieras un poco en ello, ¿no? Y es que estas ideas cosmológicas pues brotan precisamente de los enfrentamientos entre los conceptos, y como tú has puesto aquí, nada, que abundaras un poco en esta idea, ¿verdad? Y es como realmente tú has apuntado aquí las inconmensurabilidades entre disciplinas que están implicadas en este asunto, ¿no? Relatividad general, física cuántica, etcétera, pues que abundaras precisamente cómo estas ideas que están utilizadas por los filósofos espontáneos, estas ideas, pues precisamente brotan de esas incomunicaciones, de esos conceptos que están dentro de estas disciplinas implicadas. Vale. Espera una cosa, es que hay una palabra y había que dejar 5 minutos al menos. Yo creo que Tomás, al preguntarte, lo respondió. Es que sí, creo que has puesto hasta ejemplos y creo que... simplemente una frase, digo, y ya pero está. Es que hay una pregunta... bien, vale. Pero es que si no, no hay tiempo. Sí. Pero yo creo que Tomás, a la hora en el ejercicio que ha hecho, pues ha hablado de las... Yo simplemente diría que la propia idea de universo es eso, es una idea, no es un concepto, porque se desprende eso de las propias ciencias al trabajar, la idea de cosmos, de universo sale de ahí, y no digo más para que pueda... Y una última pregunta, por favor, que un compañero... Sí, bueno, buenos días. Interesante, gracias por la presentación. Bueno, la pregunta que me surge es que, bueno, el debate de ciencia, filosofía, religión es antiguo, es decir, es una cuestión clásica, y a mí lo que me sugiere esto, que no es nuevo, y en fin, todos llevamos esta pregunta desde mucho tiempo, la doxa y la episteme, ¿no? Es decir, cuál es la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico, si es que existen muchas diferencias, pero son preguntas distintas, son niveles distintos, estructuras distintas. A fin decía, no sé si era Sabatel, que la filosofía se pregunta qué es el tiempo y la ciencia se pregunta cómo medimos el tiempo.
decir, son preguntas distintas, por lo tanto tienen objetivos distintos, no tienen colisión, digamos, el conocimiento científico del conocimiento filosófico, son complementarios, no son antagónicos, es decir, yo no veo ese antagonismo y por supuesto veo también fundamentalismo en lo ideológico, es decir, las ideas también llevan a es decir, el fundamentalismo fundamentalmente ideológico, ¿no? Más que nunca, la ideología política, la ideología filosófica, entonces el fundamentalismo está en todas partes, o digamos en todos los ámbitos hay fundamentalismo, pero a mí la pregunta que haría es ¿qué lugar tiene en todo este debate lo que hoy las neurociencias o las neurociencias hablan de que nuestra capacidad para entender o comprender el mundo es limitada? Tenemos una limitación a la hora de plantear preguntas o de descubrir. No invalida el método científico, sino simplemente habla de nuestra limitación del conocimiento del mundo, ¿no? Solamente eso. Bueno, yo diría que el conflicto ciencia-filosofía no es entre la ciencia y la filosofía, sino que es entre dos tipos de filosofía. O sea, es cuando los científicos, sin darse cuenta, como si dijéramos, suben al piso de arriba. Suben a ese saber de segundo grado, que es la filosofía, y sin darse cuenta empiezan a hacer filosofía. Y entonces es cuando chocan con los filósofos. Es decir, un biólogo molecular, cuando está manipulando enzimas en tubos de ensayo y los mete en un aparato, en un cromatógrafo y hace una centrifugación, etc., ahí un filósofo no tiene nada que decir, es una conducta operatoria. Es decir, ¿cuándo entra el filósofo? Cuando a lo mejor él dice, es que acabamos de encontrar y habla de la vida o tal. Pondré un ejemplo con lo de Sabater. Sabater dice algo interesante, yo creo que sabe dónde va, pero luego se pasa de frenada. Cuando él dice lo del tiempo, dice, es que los filósofos, los científicos se preocupan de medir el tiempo, medir relojes, aparatos, lo que yo he dicho. Las ciencias, conceptos, es decir, ligados a técnicas, tecnologías, pues desde los relojes antiguos, las clépsidas, a los relojes de muelle, relojes mecánicos, etc. El filósofo, ¿qué es el tiempo? No, es que tenemos el tiempo físico, ese tiempo que medimos con diversos artilugios, está el tiempo también biológico, podríamos decir, que es otro que surge está el tiempo que surge, por ejemplo, en la geología, que es otra escala. Es decir, diversas ciencias surgen diversos conceptos de tiempo que chocan unos con otros, como chocaban las cronologías en el siglo XIX sobre el origen del mundo. Y es entonces cuando surge la idea de tiempo. Y yo creo que